¿Están aquí? ¿Está despierto? No puedo dejar de saludar a las que son madres. Que Dios les bendiga en este día. Que el Señor les favorezca. Que el Señor haga resplandecer su favor sobre ustedes. Las llene de energía, de vitalidad, para poder cumplir esta tarea tan hermosa que es poder cuidar y llevar adelante una familia. Dios bendiga a todas las mujeres que, además de ser madres, también son padres y están ahí de jefas de hogar, llevando adelante su familia. Que el Señor te favorezca, te bendiga, te provee, multiplica tus recursos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Bien, quiero continuar. Hemos estado hablando. Yo entendí que este era un tiempo donde el Señor iba a venir a transformar nuestra vida, porque el Señor quiere, como empezamos con estos títulos, el Señor quiere sacarnos de lo ordinario y llevarnos a lo extraordinario. Un hijo de Dios es un príncipe y una princesa. Un hijo de Dios tiene ¿cómo decirlo? Tiene lo más grande a su favor. El apóstol dice: si Dios es con nosotros, ¿quién puede venir en contra de nosotros? Entonces hemos estado hablando y nosotros siempre estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, pero a través de la historia de Gedeón nos damos cuenta de que a veces nuestra realidad de vida no va de acuerdo a lo que la palabra dice que nosotros deberíamos estar viviendo. Por eso esta palabra de que Dios quiere sacarnos de una vida ordinaria, quiere sacarnos de una mente ordinaria, de un pensamiento ordinario, de un estilo de vida y llevarnos a una vida extraordinaria, porque Dios está con nosotros. Vuelvo a decir, Dios está con nosotros. Amén. Somos sus hijos. Entonces, solo bien cortito, la primera palabra o la primera, hace ya 3 semanas, fue ver cómo el pueblo de Dios estaba fuera de cobertura al haberse apartado de Dios. La idea de Dios era que estando en Dios, bajo su cobertura, ellos pudieran estar disfrutando de todas las promesas y la bendición que Dios había determinado para esa nación, para la nación de Israel. Pero por causa de apartarse de Dios, poníamos este ejemplo de salirse de la cobertura de Dios, quedaban expuestos y los madianitas estaban haciendo de las suyas, quitándole sus cosechas, atormentándolos, oprimiéndolos. Y ellos, en vez de estar viviendo en bendición, estaban siendo oprimidos, estaban escondidos, frustrados. Y ellos claman al Señor y el Señor responde su oración primero enviando un profeta para confrontar que en realidad ellos se habían apartado de Dios. Después, la semana pasada, vimos de que cuando el ángel tiene este diálogo con Gedeón, una de las cosas potentes que reconocíamos que Dios usa para sacarte de tu estado, para sacarte de la condición de estar oprimido, estar al 3 y al 4, de estar en escasez, de estar en angustia. Una de las cosas que Dios utiliza para sacarte de ahí es tu propia inconformidad. ¿Se acuerda que hablábamos y veíamos el detalle que él, mientras dialogaba con el ángel del Señor, dice que él reclama y dice: ¿dónde está nuestro Dios que supuestamente nos sacó de Egipto? Mira cómo estamos, la vida que estamos viviendo, si Dios existiera. Y él hace todo este reclamo y dice que el ángel se da vuelta, lo mira fijamente y le dice: tú vas a ir con esa misma fuerza que tienes, vas a liberar al pueblo porque yo estoy contigo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Dios necesita de repente que en nosotros haya una inconformidad, una desesperación, esa angustia de querer salir, ese cuando tú te confrontas y te confrontas con tu realidad. Y está la verdad de Dios por una parte, que dice que eres hijo, que eres sano, que eres bendecido, que Dios hará muchas cosas más de las que tú pides, pero viene tu realidad y tu realidad no se condice y hay una inconsecuencia,
hay un diálogo interno, por eso hay gente que de repente termina apartándose de Dios. Porque viene a Dios creyendo que Dios te va a dar la mano y te va a sacar de la condición en la cual tú estás. Pero ellos estaban en una condición contraria y Dios usa esa inconformidad. ¿Está aquí, cierto? ¿Sí? ¿Refresqué su memoria? Gracias, Gabriel. La Tami dijo, a ver, canten los hombres, y no se escuchaban los hombres cantar. Pero dijo, canten las mujeres, son más, dice Gabriel. O tienen costumbre de hablar fuerte. Una de dos, ¿cierto? No sé si que... Amén. ¿Les parece si me tomo un par de minutos para leer el relato bíblico para que ustedes entremos en contexto? ¿Sí? Es Jueces 6, ahí estamos, y voy a leer del 11 al 24, solo para estar en contexto. Dice que ellos estaban en esta condición, ellos clamaron, vino el profeta y luego Dios envía la respuesta. Y dice, entonces el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el abieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Él estaba escondido, pero Dios le estaba hablando a su verdad y no a su realidad. Por eso le dice, el Señor está contigo, hombre valiente. Y él estaba escondido. Pero Dios siempre ve por tu futuro y no por tu realidad que estás viviendo ahora. ¿Sí? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel si yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño? Y el Señor le dijo, confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. Hablábamos el otro día que el Señor espera tu proceso, ¿sí? Uno quiere todo inmediato. Uno recibe una palabra y Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Tú quieres que mañana las cosas acontezcan. Pero Dios tiene que provocar un proceso en tu vida. Porque hay muchas de las cosas de las cuales nosotros hoy día somos víctimas, entre comillas, es porque nuestras propias decisiones nos llevaron hasta ahí. Entonces, el proceso, ¿qué es lo que significa? Que Dios te mete a un proceso donde tiene que cambiar tu manera de pensar, tu conducta, tu vida, darte una nueva identidad para que tú puedas sostener la bendición que estás pidiendo. ¿Sí? ¿Dios quiere bendecirte? Sí. Pero Dios no puede poner toda la bendición sobre ti si tú no tienes la capacidad de sostenerla y la vas a perder. Por eso Dios tiene que, diga conmigo, procesar. Diga, Dios tiene que procesarme. Entonces el Señor le responde y le dice, esperaré a que vuelvas. Gedeón fue, entonces preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes sin levaduras y ponlos sobre la peña, sobre una roca y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón
que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levaduras, y al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levaduras, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ¡ay, mi Señor y Dios! He visto a tu ángel cara a cara, pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar y lo llamó El Señor es Paz hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy está este altar, puede verse en Ofra de los Abiaseritas. ¿Estamos contextualizados? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vuelvo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Jesús mismo dijo: el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y Jesús dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ellos no estaban viviendo la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado de Dios. Ellos llevaban generaciones haciendo que cada cierto tiempo se corrompían y hacían lo malo delante del Señor. Entonces Dios tenía que hacerlos volver. Quiero entonces, le puse como un subtítulo a esta prédica: rompiendo altares incorrectos. Diga conmigo: rompiendo altares incorrectos. Sigo leyendo, Jueces 6, 25 y 32. El mismo acontecimiento, pasa un rato. Recuerden que veíamos un detalle. Cuando Gedeón le dijo: voy a ir a traerte mi ofrenda, él fue, mató un cabrito, lo faenó, lo preparó, lo asó. Vimos recién este detalle que él tomó 20 litros de harina. Me imagino que en un recipiente de 20 litros lo llenó, hizo todo eso, no sé. 20 litros será aproximadamente 20 kilos de harina, ¿o no? Yo no sé cuántos panes salen de 20 kilos de harina. Pero hizo una cantidad de todo eso y él tardó un buen rato en volver con la ofrenda. Y aquí el texto nos dice que parece que ya se había hecho de noche, porque dijo, Jueces 6, 25 al 30 dice: esa misma noche, cuando estaba ocurriendo todo esto, el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre, luego derriba el altar que tu padre levantó en honor a Baal y derriba también la imagen de Acera que está junto al altar. Luego, en un altar conveniente en la cumbre de ese peñasco, edifica un altar al Señor. Cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de Acera que derribaste, me ofrecerás un holocausto. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que la imagen de Acera estaba a su lado y había sido destrozada, y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre un nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban: ¿quién podía haber hecho esto? Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a la casa de Joás a ver y le dijeron: entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de Acera que estaba a su lado. Y Joás, el papá, respondió: ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana. Si Baal es un dios,
déjenlo que luche por él mismo contra quien derribó su altar. Ese día Gedeón, le cambiaron el nombre, ese día Gedeón fue llamado Yerubbaal, es decir, que luche Baal contra él porque había derribado su altar. Estaba en el pueblo internalizado, era parte de su, ya era una deidad, Baal y Asera. Tanto así que ellos estaban dispuestos a defenderlo. Incluso el papá le dice, bueno, si este es un Dios que se defienda solo. ¿Sí? Entonces, primera instrucción, después que Dios respondió a la oración de clamor, después que Dios envió al profeta para corregir lo que ellos estaban haciendo mal, después que Dios habló con Gedeón para enviarlo, lo primero que hace es decirle, anda y derriba el altar de Baal y el poste de Asera. Un altar era una estructura generalmente de piedra o de tierra donde se ofrecían sacrificios. Un altar era un lugar donde se daba adoración. Un altar era un lugar donde se daban ofrendas, donde se prendía incienso, donde se hacían actos de adoración. En los altares se hacían pactos con el Señor, o en los altares se reconocía a la deidad al cual estaba consagrado ese altar. En este caso, este altar que tenían los judíos, los israelitas, era un altar que estaba consagrado a Baal y a Asera. ¿Ya? Lo más importante de lo que significa un altar hoy día para nosotros, que un altar es el lugar donde tú honras a Dios. El altar demuestra quién es tu Dios. Vuelvo. El altar demuestra quién es tu Dios. Para los israelitas, su Dios no era Jehová. Su Dios no era el Señor. Si bien es cierto, ellos contaban historias de Dios, pero para ellos su Dios era Baal y Asera. Por eso dije y leímos recién que ellos estaban dispuestos a defender el altar de Baal y Asera. Para nosotros un altar es a quien nosotros le rendimos adoración, a quien nosotros reconocemos con nuestro Dios. Entonces, primer punto, y quiero resaltar algo aquí. Gedeón ofreció 2 sacrificios en este relato. El primero fue una ofrenda, ¿cierto? Lo hizo voluntario. Y lo segundo fue una instrucción de parte de Dios. Entonces, yo veía esto. El primer sacrificio que él llevó y sacrificó un cabrito es como un encuentro. Dios toma la iniciativa y Dios responde a la necesidad. El primer sacrificio es cuando tú te encuentras con Dios. Es cuando tú vienes a Dios y te encuentras con Él. Pero el segundo sacrificio, que era un toro, representa otra cosa. Representa reforma. Representa cambio. El primer sacrificio es como cuando nosotros venimos y nos encontramos con el Señor. Pero tú no vas a entrar en una vida extraordinaria, tú no vas a entrar en las promesas de Dios sin pasar por un segundo sacrificio, que tiene que ver derribar el altar y poner al Señor delante de ti. ¿Sabe? La instrucción significaba un acto. O sea, la instrucción era un acto. La instrucción era, aquí hay que hacer algo. La instrucción era, no basta con que ustedes clamen al Señor y Dios les responda. Esta instrucción estaba diciendo, aquí hay algo que derribar. ¿Está aquí conmigo, no? Pastor, no entiendo nada de lo que está hablando. ¿O entiende? ¿Sí? Ya. La Génesis está metida. ¿Sabes? Este segundo altar quiere decir, hay cosas que tienen que cambiar. Muchas personas tienen una experiencia con Dios. Muchas personas vienen a la iglesia o en su vida o por causa de una necesidad, claman al Señor y tienen una experiencia con Dios. Seguramente la mayoría de ustedes han tenido una experiencia con Dios. Pero esa experiencia con Dios no va a trascender si no hay este segundo sacrificio. Si no hay este romper, si no hay este cambiar, si no hay este saco a Baal, esta instrucción que Dios le da. Anda, derriba el altar de Baal, bota el poste de acera y en su lugar haz un nuevo altar.
Yo creo y sé que muchos de ustedes están buscando que Dios haga algo en tu vida, pero sin una decisión, sin cambios, sin ponerte en marcha, difícilmente vas a llegar a lo que Dios quiere hacer. No sé si me hago entender. Hay algo que hace Dios, pero hay algo que nos toca hacer a nosotros, y es reformar. Reformar a quién estoy adorando. ¿Quién es mi Dios? Ahí vamos a ir profundizando en eso. Hay muchos cristianos que se quedan ahí. Puse un término juvenil. Se quedan en la friend zone. ¿Sabes lo que significa la friend zone? Se quedan en la zona de amigos. En la zona de me simpatiza Dios. Me simpatiza la iglesia. Me simpatiza esto de que Dios me quiera bendecir. Pero no todos van más allá para encontrarse con Dios y para hacer una reforma en su vida. Quiero decirte algo, cuando Dios llega a tu vida, Dios no solamente llega para salvarte a ti de lo que estás viviendo hoy día. Dios no es superficial. Dios no maquilla. Dios no es alguien que viene y te dice, tú estás triste, viene y te dibuja una sonrisa para arriba, te pone un poquito de color y te dice, cuando Dios obra en la vida, lo hace profundamente. Cuando Dios interviene en una vida, interviene profundamente. Entonces Dios no solamente, cuando tú clamas al Señor, Dios no solamente está pensando en resolver tu problema cotidiano, lo que tienes que resolver hoy día. Lo que quiere hacer el Señor es entrar profundamente y no solamente afectarte a ti, sino que a través de ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, tus generaciones. El plan de Dios no es un plan ligero. El plan de Dios no es básico para tu vida. Por eso le había dicho a Gedeón, esa misma fuerza que tienes es la que te va a servir, ese mismo disgusto, ese mismo malestar, es lo que necesitas para salir de ahí. Si tú no tienes un compromiso y un malestar de salir de la situación en la cual estás, difícilmente vas a salir. Dios te va a ayudar, pero te digo algo, vas a abandonar el proyecto. Tú vienes a buscar a Dios y le dices, Señor, quiero salir de aquí, ayúdame, estoy siendo oprimido, mi familia, mi economía, estoy cansado de las deudas, la pobreza, la escasez, mis problemas. Y Dios te mira desde el cielo y te dice, amén, yo estoy contigo y te voy a ayudar. Entonces Dios quiere que nosotros comencemos a caminar un proceso de transformación. Dios te manda a derribar el altar de tus dioses. Te manda a botar el altar de lo que antes servías. Pero si tú no estás comprometido con tu propio proyecto, tú solo vas a abandonar. Dios te va a decir, sí, estoy contigo, vamos. Pero ¿sabes lo que pasa? Uno abandona el proyecto de Dios para tu vida. ¿Está aquí? Hay muchos cristianos que se quedan ahí en la zona de amistad con Dios. Me simpatiza, pero me quedo con mis ídolos. Me quedo con mis dioses. El Señor está diciendo, yo vine a cambiar tu realidad por mi verdad, pero no se puede hacer la reforma profunda que quiere hacer Dios contigo con un corazón dividido. No puedes tener un corazón dividido. Dios primero se revela para que creas y luego Dios pide obedecer para que transformes. Hay mucha gente que solo cree para salvación. Yo no me quiero ir al infierno, creo para salvación. Y hay mucha gente, y sobre todo, antes más uno escuchaba, la esperanza de la gente era irse al cielo. Y hay muchos cristianos que su esperanza es ir al cielo. Y cantamos calles de oro, mar de cristal, allí ya no habrán lágrimas, ¿cierto? Y mucha gente tiene la esperanza en el cielo. Pero Dios viene a tu vida aquí para transformar tu vida desde hoy en adelante. Y no que sobrevivas, sino que vivas como un hijo de Dios, una hija de Dios, siendo cabeza y no cola, estando al frente y no atrás, disfrutando del favor de Dios en tu vida, disfrutando del favor de Dios en tu familia, disfrutando del favor de Dios en tus hijos, el ver a tus hijos crecer, desarrollarse, tener temor de Dios, cumplir propósito. Dios no solamente te llamó a ti, Dios a través de ti llamó a tu familia.
nosotros, y voy a hacer una declaración, los hijos de esta casa estamos escribiendo una nueva historia. Nosotros, los hijos de Manantiales Rancagua, no estamos jugando, estamos escribiendo una nueva historia. ¿Se atreve a decir esta declaración? ¿Sí? Levante una de sus manos y diga: nosotros, los hijos de esta casa, estamos escribiendo una nueva historia. No estamos jugando, estamos creyendo. ¿Dice amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué significa eso? Que necesariamente hay que romper altares. ¿Sí? El altar marcaba un territorio espiritual. Ellos ponían altares en lugares altos, marcando el territorio espiritual, en las montañas. De hecho, incluso se usa, y a lo mejor es a veces hasta un poco inocente. ¿Ustedes se han dado cuenta que las vírgenes, por lo menos en Santiago, están todas en lugares altos? Cerro San Cristóbal, Cerro Chena, en el Cerro Renca hay una cruz. ¿Cerro? Entonces, no es cualquier cosa, hay un simbolismo en poner los altares en lugares altos. Dios mandó a Gedeón y dijo: anda y derriba ese altar. Y agarra, porque el acera era como un poste. Derriba el poste, rómpelo y con eso me vas a ofrecer un sacrificio a mí, al Dios verdadero. Entonces, un altar marcaba territorio espiritual. Este es el lugar, es como decir, es como poner un sello. En este lugar se sirve a este Dios. En este lugar se adora a este Dios. Nosotros levantamos altares en nuestra vida y es a lo que nosotros servimos. El ser humano siempre va a servir a alguien. O sirves a Dios, o vas a servir tu propio egoísmo, o vas a servir a los placeres, o vas a servir al diablo. Siempre uno va a servir a alguien. Uno de repente tiene altares. A veces los hijos son tu Dios y ni siquiera mueves a tus hijos. Y hay incluso matrimonios que postergan al marido o postergan a la mujer por los hijos. Y transformas a tu hijo en Dios. ¿Quién es Baal y Acera que el pueblo se desviaba constantemente? ¿Sabes? El otro día desperté como a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana con esta pregunta. ¿Quién era Baal y Acera que constantemente el pueblo se desviaba? ¿Sabe que investigué? El pueblo salió de Egipto, con Josué conquistaron la tierra y luego empezó el periodo de los jueces. Desde los jueces hasta la deportación de Babilonia, alrededor de 800 y 1000 años, siempre el pueblo de Israel se corrompió siguiendo a Baal y Acera. No eran otros dioses, Baal y Acera. Y yo pensé, decía, ¿cómo durante 1000 años, siendo que ellos tienen a Dios, el pueblo sigue corrompiéndose con los mismos dioses? Es repetitivo, desde jueces hasta la deportación de Babilonia, de 800 a 1000 años, el pueblo abandonaba a Dios para poner su confianza en Baal y Acera. ¿Por qué Baal y Acera? Pregúnteme, pastor, ¿por qué Baal y Acera? Pregúntele si tiene a alguien a su lado. Dígale, ¿por qué será Baal y Acera? Pregúntele. ¿Por qué se desviaban con Baal y Acera? Luis, ¿por qué? Luis, ¿por qué con Baal y Acera? 1000 años, hermano, dejando a Dios de lado. ¿Quién es Baal? Baal era el dios asociado a la lluvia, a las tormentas, a la fertilidad agrícola y a la productividad. Y Acera asociada a la fertilidad, a la maternidad y a la prosperidad de la tierra. ¿Saben quién era Baal y Acera?
eran los dioses paganos de la provisión. Baal y Acera eran los dioses paganos de la provisión. Ellos se desviaban de Dios porque había una estatua, dos, que eran dioses que prometían bendición. Ellos sacrificaban. No es que no sacrificaban, ellos llevaban sus animales, los ponían en esos altares, los degollaban y los prendían. Y ellos estaban creyendo que esos dioses iban a ser los que le iban a proveer. Eran los dioses paganos de la provisión. Adorar a Baal y a Acera era una declaración: de aquí espero mi provisión y mi futuro. Esta es mi provisión. Mi trabajo es mi provisión. Mi cuenta de banco es mi provisión. Mis capacidades son mi provisión. Baal y Acera eran los dioses de la provisión. Por eso ellos abandonaban a Dios frecuentemente. Porque tú, para creer en Dios, tienes que tener fe. Porque tú a Dios no lo ves. Tú tienes una relación con el Señor. Pero a Baal y Acera ellos lo veían. Entonces todavía ni empezaba la temporada de la lluvia y ellos ya iban y llevaban sus animales a los altares. Iba todo el pueblo a los altares. Y ellos dejaron su confianza en Dios para ponerla en algo que ellos veían. En algo que era seguro. En algo que les daba cierto nivel de seguridad. Me dio pena ver esto porque Dios le hace tantas promesas a su pueblo. Tantas promesas. Pero ellos tenían puesta su confianza en algo que podían ver, que podían manejar. Yo puedo manejar esto. Ellos podían manipular a esos dioses. Si ustedes se acuerdan del episodio de Elías, cuando estaba Acab y Jezabel, el pueblo estaba corrompido. Ellos ya habían institucionalizado el culto a Baal. Ellos ya habían sacado a Dios. Y Jezabel, que era profetisa, que era sacerdotisa de Baal, de esa religión, ella había establecido el culto a Baal, había ordenado, había puesto sacerdotes, había llamado a gente. Ella hizo una iglesia a Baal dentro de la nación de Israel. Ella había matado a los profetas de Dios. Había mandado a matar a los hombres de Dios y dijo: aquí hay una reforma y vamos a establecer el culto a Baal. Él es nuestro Dios, Él es el que nos provee. Por eso, cuando aparece Elías, él se para y dice: por mi palabra no lloverá en 3 años. No, dice: por mi palabra, dice así, dice el Señor, no va a llover hasta que yo lo diga. Entonces en esos 3 años y medio el pueblo empezó a tener hambre porque no había cosecha, no había lluvia. Y un pueblo agrícola y ganadero depende de la lluvia, depende del agua. Entonces ellos estaban y Elías fue y se escondió. Y después de 3 años y medio vuelve a aparecer. Y llega y le manda un recado: díganle acá al rey que hoy día va a llover. Pero antes de eso, él llama a todo el pueblo y dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a confiar en Dios y en Baal? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él dice, llama y hace 2 altares: profetas de Baal, sacerdotes de Baal y Jehová. Y él dice: el Dios que haga llover fuego del cielo, porque Baal era también del trueno. El que haga llover fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Entonces ellos empezaron a cortarse, los profetas de Baal, los sacerdotes, a hacer todo un culto. Y Elías le gritaba: griten más fuerte, a lo mejor su Dios no los escucha. Y cuando le tocó a Elías llega y dice: tráigame 12 fuentes de agua. Y le vertió las 12 fuentes de agua arriba de su sacrificio.
se dio vuelta y dijo: Señor, tú eres el Dios verdadero. Haz llover fuego del cielo. ¡Fua! Y cayó fuego del cielo. Y consumió el sacrificio. Dice que secó hasta el agua. Llamó a la gente y dice que él mismo mató a todos los sacerdotes de Baal. Y viene y le dice y ahí le manda el recado al rey: esta noche empieza a llover, después de 3 años y medio. Él hizo una demostración de quién era el Dios verdadero, porque el pueblo llevaba años confiando en un Dios falso. Adorar a Baal y Acera es una declaración de: aquí está mi provisión y mi futuro. Servir a estos dioses visibles, una estatua y un poste, era poner su confianza en lo que se ve. En Dios hay que confiar con fe. A Baal y Acera lo podían ver y eso no era fe. ¿Está aquí? ¿Sabe? Esta es una preocupación constante del ser humano. Sobre todo los que somos proveedores. Nosotros trabajamos para proveer para nuestra familia. ¿O no? Y es una preocupación real. Pero los que conocemos al Señor debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios. Dormir tranquilo, creyendo que el Señor es provisión. Por eso Jesús, de repente el tema económico, los recursos es un tabú, y como que la fe es fe nomás. Pero Jesús, consciente de eso, viene y le habla a la gente y le dice: ¿por qué se preocupan de qué van a comer y de qué van a beber? ¿Acaso mi Padre que está en el cielo no cuida de las aves y no viste las flores del campo? ¿Por qué vivimos afanados? Ojo, no estoy diciendo que no haya que trabajar y que nos vamos a echar y decir: bueno, Dios provee, no. Pero tu confianza, ¿dónde está puesta? ¿De quién dependes? ¿Del gobierno de turno? ¿Del alcalde que eligieron? ¿Del jefe nuevo de la empresa? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Quién es tu Dios? ¿La empresa en la que trabajas durante todos estos años es tu Dios? ¿Y dependes de ella? ¿Quién es tu Dios? No hablo esto para... O sea, si te sientes confrontado, a mí igual en algún momento me siento confrontado. Pero yo entiendo que Dios quiere hacernos volver a Él, porque en realidad la provisión viene de Él. Jesús le dijo: ¿por qué se preocupan? ¿Acaso su Padre del cielo no sabe de qué cosas tienen necesidad y Él les proveerá? ¿Sabes? El pecado del pueblo al apartarse permanentemente era confiar en algo que estaban viendo y no en la promesa que Dios le había dado. Busqué en Deuteronomio 28, 12 y 14, dice así. El Señor está hablando aquí acerca de la obediencia y de la bendición de la obediencia. Y dentro de estas cosas dice esto: el Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es... ¿Cuál es el tesoro de bondad del Señor? Él te abrirá el tesoro de bondad, que es el cielo. ¿Y qué dice? ¿Quién envía la lluvia? ¿De quién es la lluvia? En su tiempo. En su... ¿Quién enviará? Entonces dice: el Señor te abrirá de su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. ¿El trabajo es de Dios? Sí, hermano, el trabajo es de Dios. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. El trabajo es de Dios, hay que trabajar. Bendeciré todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamo a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado a nadie. Un día yo entendí esto. ¿Sabes cuándo se evidencia que la bendición de Dios está sobre ti? Cuando tú no tienes que pedir prestado. Si Dios te está bendiciendo y tú estás pidiendo prestado y vives de prestado, ojo ahí, hay una maldición que romper.
Porque la bendición de Dios es que tú vas a tener para prestar. ¿Cuántos van a tener para prestar? Ah. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo y nunca por debajo. Siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. ¿Qué hacía el pueblo de Israel durante estos 1000 años? Se iba en pos de otros dioses. Tenían la palabra y no confiaban. Tenían un Dios y Padre, pero dependían de otras cosas. Vuelvo, ¿hay que trabajar, hermanos? Sí, hay que trabajar. Pero si las preocupaciones te están quitando el sueño, si estamos afanados, si dejas de lado tu familia, si dejas incluso de congregarte. ¿Sabes? El Señor estableció el 7º día como día de descanso consagrado al Señor para adorarle. 6 días trabajará, el 7º día es consagrado al Señor. No es ley, porque algunos pueden decir, no, eso está en la ley. Es un principio, hermano. Es un principio para que usted descanse. Dios descansó y usted no quiere descansar. Y es consagrado al Señor. Cada vez que tú vienes el día domingo, te levantas temprano, te preparas, te bañas. ¿Se bañan, cierto? Ya. Te pones tu ropita y te vienes a la casa del Señor, tú estás diciendo, el Señor es mi Dios. Yo voy y le adoro. ¿Sabe? Ni siquiera era porque no querían sacrificar, ni siquiera era un acto de tacañería. Ni siquiera era un acto de que ellos no quisieran sacrificar. Era un problema de tener la confianza depositada en el Dios equivocado. En el Dios equivocado. Dios le dijo, derriba ese altar falso, agarra el poste, rómpelo y sacrifícame a mí que yo soy el Dios verdadero. Amén. ¿Sabe? Estaba viendo esto a partir de esto mismo que tiene que ver con el principio de reconocimiento. Tu Dios es a quien le sirves. Si tienes una obsesión con tu trabajo y trabajas tanto que abandonas tu familia, tu trabajo es tu Dios. Si necesitas tanto el recurso y trabajas y no vienes a la iglesia, el trabajo es tu Dios. Un emprendimiento, lo que sea. Es a lo que tú le das el primer lugar. ¿Dios quiere bendecirte? Sí. ¿En abundancia? Pero también hay un hilo delgadito ahí, ¿no? Viste que el versículo dice, yo te abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tú no tendrás que pedir prestado de nadie, al contrario, prestarás a otros. Nunca estarás atrás, siempre estarás al frente. Pregunta, ¿Dios quiere bendecirte? Dios quiere bendecirte. Y aquí está el hilo delgado. Cuando en nuestro corazón nosotros cambiamos a Dios. Por eso, ¿qué le dijo el Señor al joven rico? Nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Tú puedes meterle ficha a tu trabajo, tu emprendimiento y darle y ponerle todo bien, trabaja, es de Dios trabajar. Ojalá hazte un horario desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Si quieres trabajar las 42 horas, trabaja las 42, las 45, las 48, pero deja tiempo para tu familia. No transes el tiempo de Dios. El primero en la mañana es decir, Señor, gracias por darme vida. Hoy día me levanto porque tú me estás permitiendo respirar. Todo lo que haga hoy día es por tu favor. Te reconozco a ti. Tú eres Dios sobre mi vida. Hay un principio del reconocimiento. Anote algo aquí. A veces hay complicaciones con este asunto. Puede ser por ignorancia, por enseñanzas equivocadas, por falta de revelación, por cuestionamiento, que tiene que ver con todo esto de reconocer a Dios con nuestras finanzas. Cuando tú ves en la palabra que es una instrucción de Dios. Abel reconoció a Dios. Cuando
Adán empieza a tener sus hijos, Abel y Caín. Y Abel de repente empezó, porque él trabajaba con el ganado, era ganadero. Y de repente empezó a ver que se empezó a multiplicar su ganado. Y mucho ganado. ¿Y él qué dijo? Él dijo, esto es bendición de Dios. Y tomó de los mejores que él tenía y los sacrificó a Dios. Caín por su parte lo miró y dijo, hay que hacer esto. Fue y agarró las verduras peores que tenía y las sacrificó. Y a Dios no le agradó. Sí la de Abel. Y Caín entró ahí en enojo. Abraham no estaba en la ley de Moisés. Abraham fue a una guerra, trajo botines y él llegó y buscó al sacerdote de Madián y entregó sus diezmos. No había ley, pero él estaba reconociendo quién le había dado la victoria. Dios le había dado la victoria. Jacob no tenía nada cuando salió arrancando de su hermano. Jacob salió arrancando. Dice que había engañado a su hermano, pero en realidad su hermano le había vendido la primogenitura. Y de repente él tiene que cruzar un arroyo, no tiene nada, agarra una piedra, la usa de almohada, se acurruca y en medio de ese sueño ve que había una escalera que subía y bajaban ángeles. Y él dijo, sin duda, Dios está aquí y me va a bendecir. Y él dice, Señor, si tú me bendices de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el 10% y te lo voy a dar a ti. ¿Estaba la ley? No es cuestión de ley, es cuestión de reconocimiento. Reconocer quién es el que lo bendijo. Cuando viene la ley, el Señor ordenó y estructuró en la nación como una cultura de reconocimiento, modelar, de reconocimiento que de Dios venían la provisión. Proverbios dice, reconoce al Señor con tus bienes y con tus primicias. Ay, me gusta la versión PDT que dice, demuéstrale al Señor que para ti Él es lo más importante y trae delante de Él los primeros frutos de tus cosechas. A Pedro le dijo, Pedro, deja las redes y sígueme. A Pedro le dijo, deja todo. Al joven rico le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y sé mi discípulo. El Señor dijo, no puedes servir a dos señores. ¿Sabe? ¿Dios quiere bendecirte? Sí. Pero el hilo delgado entre que la bendición se transforme en tu Dios y sacar a Dios del altar tiene que ver con reconocer. Nadie que reconoce a Dios se hace más pobre. Uno puede tener ahí sus conflictos, no, es que esto es de la ley, es que esto no es del Nuevo Testamento. El principio es reconocimiento. Dice la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera. Entonces, Baal moderno no son estatuas, es cuando alguien piensa, mi seguridad está en mi cuenta. Si mi negocio se cae, no valgo nada. Si no tengo los resultados que estoy buscando, no tengo paz. Si trabajo más, estaré más seguro. Si produzco más, tendré más seguridad. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Se trata de dónde está tu corazón. De eso se trata. De en quién está puesta tu confianza. En los momentos difíciles me desespero, no duermo, me quejo, me pongo idiota, reniego en contra de Dios, salgo a buscar respuestas en otros lados. Yo me acuerdo que cuando era chico trabajaba en un negocio y cuando estaban bajas las ventas, yo tenía como 13, 14 años, cuando estaban bajas las ventas, el dueño del negocio agarraba un limón y le hacía una boquita y le ponía un cigarro y con fósforo le ponía 4 patitas y una colita. Y le prendía el cigarro al chanchito, le decía al chanchito. Y yo no miraba, era cristiano, nadie no sabía por qué. No, me decía, hay que prenderle un cigarrito para que vengan los clientes. Otros tienen el gatito que mueve la manito.
Me acuerdo que mi abuela tenía un elefante. Mi abuela iba a la iglesia, pero tenía un elefante con la trompa y ella le ponía un billete de $1. Y decía, ¿por qué hace eso, abuela? Para que nunca falte la platita. ¿Quién es tu Dios? ¿Sabe? Para confiar en Dios, tú tienes que ejercer fe. Nadie que no tiene fe agrada a Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe. Eso hace la diferencia. Te digo algo, tú puedes imitar lo que hace tu hermano que tiene éxito. ¿Qué hace mi hermano que tiene éxito? Le da a los pobres. Voy a darle a los pobres. Entonces mi Dios es darle a los pobres. ¿Ve que estamos hilando fino? O sea, si yo le doy a los pobres, ese es mi Dios. Voy a imitar lo que hace. No, es que mi hermano ofrenda y diezma, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero tú no estás ofrendando y diezmando para reconocer. Estás haciendo un canje. Estás canjeando. ¿Me hago entender? Estás canjeando. Si yo hago esto es porque voy a recibir más. Diga conmigo, reconocimiento. ¿Cómo sería, en términos, si estamos hablando de lo económico, cómo sería reconocimiento en un momento difícil? Señor, estoy en un momento de crisis económica. Están las vacas flacas, pero no dependo de ti. De lo poco que tengo voy y le comparto a alguien necesitado, a un pobre, a una viuda. Y le estoy diciendo, Señor, yo no dependo de lo que tengo, lo que me queda. Yo dependo de ti. Y de lo que me queda, comparto a otro que está a lo mejor en una peor necesidad que yo. Es que es lo único que tengo. Pero es una semilla. ¿Está aquí? Es una semilla. Confianza en Dios. Ofrendo con intención. Señor, no me queda mucho, pero yo voy a ofrendar con intención. En varias oportunidades a mí me pasó. En una oportunidad había hecho un pololito y tenía, no sé, como 30,000 pesos. Y me acuerdo que fui al culto y yo estaba ahí y el Señor me dijo, esa ofrenda, esa es mi ofrenda. Y yo dije, no, Señor, es lo único que tengo. Ojo, quiero que entiendan y ser prudentes en esto. Señor, es lo único que tengo. Que pensaba comprar cosas. Y el Señor me habló a mí, a mi corazón. Me dijo, ¿confías en mí? Dije, sí, Señor. Pero nunca me faltó. A veces Dios te pone a prueba. Ojo, usted sabe que nosotros... Se le cambió la música. Usted sabe que nosotros no somos... Esta enseñanza nosotros no damos frecuente ni estamos sobre usted, Es más, hago un paréntesis. Yo agradezco a cada persona de esta iglesia que reconociendo a Dios y honrando a Dios cada mes trae su ofrenda y su recurso. Porque ama la casa y sostiene todo esto. La compra del equipo, el mantenimiento, el arriendo del lugar. Entonces, ofrendo con intención, Señor, es lo que tengo, pero mi confianza está puesta en ti. Yo sé que tú me vas a multiplicar. Ayudo a alguien necesitado. Siembro, hago un pacto. ¿Sabes las veces que en una oportunidad yo estaba en la iglesia y estaban hablando una palabra y yo dije, quiero estudiar yo y mi esposa. En ese tiempo no había gratuidad, no había nada. No había ni un recurso. Ni siquiera podíamos optar a crédito. Es el tiempo de la prueba de aptitud académica. Hace harto rato. Y me acuerdo que yo estaba ahí y yo le dije, Señor, yo quiero estudiar y quiero que mi esposa estudie. Era mi novia en ese tiempo. Y yo dije, lo único de valor que tenía era una chaqueta de cuero que le había comprado a mi hermano. Y yo dije, Señor, esto es lo único de valor, pero yo quiero hoy día hacer un pacto contigo. Esto es lo demás de valor que tengo, pero yo quiero que tú nos proveas para estudiar.
Y me acuerdo que llegué y iba un pastor de repente a predicar a la iglesia. Ellos venían y siempre estaban con harta escasez. A veces tenían sus zapatos rotos. Entonces dije, ya, esta va a ser mi pacto contigo, Dios, pero yo se la voy a entregar a Él. Me acuerdo que me fui a la casa, tenía los coditos un poquito pelados, o sea que pasta de zapato negro, le limpié los coditos, la dejé, pero lo mejor. Y vine y le dije, a la otra semana había ido el pastor de nuevo porque estaba haciendo unas clases. Y le dije, ¿sabe, pastor? Dios puso en mi corazón sembrarle esto, así que yo se lo siembro a usted y yo tengo una petición al Señor. No se la voy a contar, pero cuando se acuerde, ore por mí. Ya me dijo gracias y todo el tema. ¿Y sabe? Pudimos estudiar los dos. Si no terminamos la carrera, no fue por falta de recursos. No fue por falta de recursos. Fue porque no me dio. O sea, cuando estoy entonces, todos podemos pasar un tiempo de necesidad, pero cuando estoy en tiempo de necesidad, yo puedo hacer esto con Dios. Y puedo venir y en un acuerdo con Él. Y demuestro mi confianza. Y cuando estoy en abundancia, ve que cuando uno está en abundancia se te infla el corazón. Le pasó a Nabucodonosor. Caminó por el palacio y dijo lo que he logrado. Miró el reino y dijo lo que logré. Y dice que ahí mismo Dios lo hizo caer 7 años y lo tuvo como un animal pastando ahí en 4 patas caminando por el campo. Y cuando estoy en bendición, Señor, tú has sido tan fiel y bueno, te honro y te reconozco alegremente, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, Señor, tú me has bendecido alegremente. Vengo y voy a traer mercadería a la iglesia para ayudar a los necesitados. Vengo alegre. Señor, me has bendecido, has sido bueno conmigo, me multiplicaste, este mes me dieron un bonito, aumentaron mis ventas. ¿Sabes, Señor? Voy a traer primicia. Voy a traerte una primicia porque reconozco que ¿de quién viene la bendición? De Dios. Señor, tú sigues bendiciéndome y estoy en abundancia. Señor, yo te reconozco de todo lo que tú me has dado. Yo traigo a ti mi 10%. Porque eres tú el que me provee. No es una obligación. No es ley. ¿Qué es? Diga, reconocimiento. ¿De quién proviene la bendición? ¿De Baal y de Acera? ¿De ese poste que tú estás viendo? ¿O el Dios que te dice, yo te abriré mi buen tesoro y derramaré lluvia y bendeciré toda la obra de tus manos? Señor, me has bendecido, voy a bendecir tu casa. Cuando uno es dueño de casa, usted sabe las cosas que faltan en su casa, ¿cierto? Está quemada la ampolleta, el baño no funciona bien, hay que cambiar la tapa del baño porque los niños parece que se paran arriba de la tapa del baño y le rompen los pernos. La cortina del baño ya era blanca, ahora está café, ni siquiera amarilla, ¿cierto? Va, ¿qué pasó? Entonces usted es dueño de casa y usted cuida su casa. La iglesia también es su casa. La iglesia es su casa. Amén. Hoy estamos bajo la gracia, pero nuestra naturaleza humana está constantemente en lucha con la vida del Espíritu. Nuestra tendencia siempre va a ser confiar en Baal. Siempre, mientras estemos en este cuerpo carnal y en esta mente y habitando en esta tierra, siempre vamos a tender a confiar en Baal. Siempre vamos a tender a la codicia. Siempre vamos a tender, ¿sabes? Por eso, si usted lee, ¿cuánto están leyendo Jueces? Ya. Cuando usted empieza a leer el libro de Jueces, dice que el Señor derrotó a todos sus enemigos, pero dejó un poquito de filisteo para que probar el corazón de su pueblo. Siempre Dios va a venir a probar el corazón. Hoy estamos bajo la gracia, sí,
Pero nuestra naturaleza humana siempre va a estar en constante lucha con la vida del Espíritu. Nuestra tendencia siempre va a ser confiar en Baal. Siempre Baal va a tratar de quitar nuestra adoración a Dios. Al final siempre estaremos sacrificando. Tú escoges a quién sacrificar y a quién honrar. Voy a decir algo con libertad. Nosotros los pastores de esta iglesia, por lo menos, no tocamos recursos, no dependemos de los recursos que usted trae a este lugar. El otro día hablaba con alguien y yo le decía, yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio. Yo trabajo y ser pastor es mi servicio. A veces Dios me bendice en mi trabajo. Pero hacer esta tarea de servicio es decirle, Señor, tú eres el que me bendice. Yo dependo de ti. Cada vez que como familia apartamos nuestros diezmos, traemos ofrendas, ayudamos a alguien, decimos, Señor, tú nos bendices. Te reconozco a ti. Yo quiero dejarte esta enseñanza a ti, porque dentro de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo es bendecirte. Dios ya empezó a cambiar la naturaleza. Dios ya empezó a incomodarte y a trabajar en tu vida. Dios ya empezó a sacarte del lugar de donde estás. Y Dios nos va a llevar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Amén. Póngase de pie.